controlados. Luego de la cirugía, ya después de a los 3 años, el paciente empezó a subir el PSA, se hicieron los estudios correspondientes y ahí se volvió a utilizar otro tratamiento de control local, que es se la hizo la radioterapia y el paciente entonces ahora mismo está controlado. exactamente. Entonces, a eso me refiero con el tema, lo de cronificar la enfermedad. Utilizar las herramientas en el momento que se vayan necesitando. Luego de la radioterapia, ¿se puede volver a tratar el paciente si recae? Sí. Hay otra técnica que podemos utilizar que se llama SBRT, que ya es un poquito más compleja, o sea, la planificación es un poquito más compleja y más precisa y trata en pacientes que tienen una recurrencia local en un lugar donde ya se han tratado, se puede volver a tratar el paciente con esa técnica. No todo el mundo califica para eso, no es que si un paciente recae o la enfermedad vuelve, va a tratarse con SBRT necesariamente, pero es una herramienta que tenemos a mano y se puede hacer aquí. Entonces, me preguntaste al principio sobre qué disponibilidad tiene el país. ¿Qué Ah, tenemos como país? bueno, la idea de este podcast no es que se hagan comentarios controversiales, pero yo entiendo que vale la pena mencionarlo porque es un tema que está controversial. Y a mí como médico, pero también como dominicana, me llama mucho la atención porque nosotros tratamos los pacientes en común y a los pacientes aquí les va muy bien. Entonces, en un paciente, como ya mencionamos, que se operó de una prostatectomía radical por cualquiera de las técnicas que se haga y que luego se hace la radioterapia, contamos nosotros en el país con las herramientas para poder ofrecer a ese paciente con cáncer de próstata que probablemente la cirugía no fue suficiente, las opciones de radioterapia. La respuesta es un rotundo sí. Aquí en el país contamos con todas o casi todas las herramientas para diagnosticar, estadificar y tratar a un paciente con cáncer de próstata, desde la resonancia multiparamétrica, la biopsia por fusión, el PET con PSMA, tenemos cirugía robótica, radioterapia de muy alto nivel con profesionales muy capacitados. Todos los centros cuentan con equipos muy modernos. Lo único que el país no tiene en este momento es la braquiterapia, que es un tratamiento distinto para ofrecer control local con radiación dirigida directamente hacia la próstata. Pero fuera de la braquiterapia, el país cuenta con todo lo necesario para tratar a un paciente con cáncer de próstata. No me queda claro, tengo la duda, de hecho lo voy a investigar. Creo que hay en algún lugar del país un colega que ofrece la braquiterapia. Y yo creo que vale la pena resaltar, yo he tenido la oportunidad de participar en congresos en Estados Unidos y ver la realidad de que Estados Unidos, a pesar de que es un país con muchísimos recursos, mucho más que nosotros, por ejemplo, en el caso del PET, el PET-PSMA, que es un estudio moderno que nosotros contamos eh, en nuestro arsenal para el diagnóstico con mucho tiempo antes de que en Estados Unidos se aprobara. Entonces, Sí, sucede que la molécula como tal, el PSMA, lo aprobó la FDA en Estados Unidos a unos años después de que ya nosotros lo estábamos utilizando, avalados por la aprobación, es verdad, europea. Entonces, ellos le empezaron a utilizar no hace tanto tiempo, claro. por lo cual ese tema del rescate de los pacientes después que la enfermedad vuelve en su lugar de origen, eh, también tenemos un poquito más de experiencia, porque contábamos con la herramienta del PET con PSMA desde mucho tiempo antes para Claro. poder hacer ese tipo de tratamientos. Excelente. Bueno, dejamos ese comentario ahí, esperamos que les sea de utilidad. Y Laura, para ir concluyendo, quiero resaltar que la radioterapia, al igual que la cirugía, son dos herramientas con las que los pacientes cuentan para tratar el cáncer de próstata y que los dos, dependiendo de la etapa que tenga el paciente, pueden tener intención curativa. Ni la cirugía me va a curar más, ni la radioterapia me va a curar más. Eso yo entiendo que vale la pena comentarlo. No sé si tú tienes alguna información que quieras agregarle a eso. Bueno, comentar que hace muchos años, cuando disponíamos de otra tecnología, no podíamos administrar la dosis alta que damos, por eso el tratamiento es tan largo, sin dañar, o sea, no podíamos proteger bien la vejiga y el recto, principalmente como órganos sanos, entonces la dosis se quedaba corta, por así decirlo, y los pacientes no se curaban tanto como se curan ahora. Entonces la cirugía estaba en términos de curación por encima de la radioterapia. Pero una vez han avanzado las técnicas de imagen, las técnicas de modulación del tratamiento, las máquinas o los equipos de radioterapia, pues ya podemos llegar a una dosis alta
y llamamos escalamiento de dosis, que ya es completamente curativa y ya las tasas de curación son equivalentes a la cirugía. Entonces, algo que también me ha ocurrido recientemente, una amiga, compañera de la universidad, me escribe por WhatsApp para preguntarme qué yo le recomiendo a su tío que está en Estados Unidos y que le hicieron el diagnóstico de cáncer de próstata. Digamos, la disyuntiva de si radioterapia o cirugía, si cuál de las dos opciones utilizar. Yo entiendo que es una duda que los pacientes tienen, que uno siempre se encuentra con el escenario de explicar al paciente cuáles son esas dos opciones de tratamiento y por qué elegir una o por qué elegir la otra. Te voy a dar la oportunidad de que desciendas la radioterapia y también menciones los efectos adversos y yo voy a hablar de esa parte de la Muy cirugía. bien. Bueno, la radioterapia es, como dije, un tratamiento local. Es decir, no va a provocar esos efectos tan temidos de las terapias, como los pacientes le dicen a todo, que se refieren generalmente a la quimioterapia. No le va a dar vómito, no le va a tumbar el pelo, no le va a dar ese malestar general, sino le puede dar efectos locales. No van a ocurrir el primer día ni el segundo, después que tiene una dosis acumulada de 2, 3 semanas, puede tener síntomas que generalmente son urinarios, o sea, generalmente son molestias para orinar, un ardor, levantarse más veces de noche, esas molestias de la micción o de la orina son las que pueden aparecer. De igual forma, algunas molestias intestinales, el paciente puede tener quizás evacuaciones más blandas o más frecuentes, no necesariamente diarrea, gases, cólicos, pero es un tratamiento que luego que termine el tratamiento, los síntomas van mejorando a medida que van pasando los días y las semanas. No son efectos que se quedan ahí de manera permanente, o sea que es algo que se mejora y además durante el tratamiento vamos tomando medidas para que se minimicen. En mi caso particular, yo, por ejemplo, a todos mis pacientes trato de acidificar la orina utilizando vitamina C para que moleste un poco menos. Le indico simeticona, ciertas medidas con la alimentación, con la ingesta de líquido, para que el paciente sea más llevadero el proceso. Con relación a la parte sexual, que es la parte que más le Claro, preocupa preocupa al al paciente. paciente, realmente con la radioterapia lo que ocurre o lo que puede ocurrir es que a nivel de los vasos sanguíneos, que son los que se provoca la erección por sangre. La dilatación Entonces, de los cuerpos. cuando se dilatan esos cuerpos cavernosos, tiene que llegarle la sangre por esos vasos. El vaso es un músculo. Cuando tú lo irradias y se inflama y luego cicatriza con el tiempo, se fibrosa un poquito y esa contractilidad, o sea, no se puede dilatar completamente y entonces la erección no es igual porque no le llega la misma cantidad de sangre. Eso no es algo que ocurre inmediatamente, eso es algo que ocurre a mediano y largo plazo. Sin embargo, nosotros, lo que hablé de la simulación, donde hacemos una tomografía para planificar, es para identificar todos los órganos sanos alrededor y ver qué dosis le va a llegar a cada uno y proteger esos órganos, protegerlos en el sentido de que no sobrepasar la dosis permitida para que ese órgano no pierda su función o no tenga un efecto indeseado a largo plazo. Entonces, realmente es algo que nosotros no vemos con frecuencia, pero es la parte que más le preocupa al paciente. Claro, es importante que tú lo menciones porque el paciente cree que el único tratamiento que se asocia con alteración de la función sexual es la cirugía. Como tú mencionaste, la radioterapia probablemente en menor proporción, pero sí tiene riesgo el paciente de tener disfunción eréctil. Yo quiero comentar que también es importante mencionar que la cirugía es una opción de tratamiento curativa en etapas tempranas de la enfermedad y que el paciente que tenga un riesgo bajo, un riesgo intermedio, incluso un riesgo alto o localmente avanzado, siempre y cuando la cirugía se acompañe de otras opciones adicionales de tratamiento, como puede ser o es la radioterapia y también el bloqueo hormonal. La cirugía forma parte del arsenal de todo el tratamiento del paciente. Lo importante es que esa enfermedad sea resecable. Uno tiene herramientas o estudios que uno puede hacer para saber si uno puede sacar la próstata completamente y que los márgenes o el tejido que queda después de la cirugía esté libre de tumor. Entonces, la cirugía es una opción que sigue, digamos que como una primera opción en los pacientes jóvenes que mencionaste. A veces los pacientes me dicen, doctora, si fuera usted, ¿qué usted haría? Si yo soy joven, yo opto por la cirugía, porque luego, cuando el paciente a veces me ha pasado que se da radioterapia y la enfermedad avanza después de la radioterapia, me preguntan, ¿y ahora me puedo operar? Opéreme. Sí.
Otra cosa importante son los síntomas. Nosotros como urólogos vemos pacientes que además del cáncer de próstata tienen problemas para orinar, que la vejiga, digamos, no se puede vaciar bien porque tienen una próstata con una alteración del funcionamiento, digamos, que evita que la uretra y que toda la estructura del tracto urinario bajo se funcione adecuadamente. Entonces, ese paciente se puede beneficiar de la cirugía también, no solo para tratar el cáncer de próstata, sino también para mejorar esos síntomas de la parte urinaria. Como es común escuchar, la cirugía está asociada con no necesariamente complicaciones, son consecuencias y que dependen mucho de cómo está el paciente antes de. Yo siempre digo al paciente, si usted tiene disfunción eréctil antes de la cirugía, usted probablemente no va a mejorar o la situación no va a, digamos, a de repente el paciente va a tener erección. Entonces, es importante tener eso en cuenta, que luego de la cirugía el paciente puede tener incontinencia, que es la salida involuntaria de la orina, o puede tener disfunción eréctil, tomando en cuenta previamente cómo está el estado del paciente. Eso es importante. Entonces, ya para concluir, quiero que nos des alguna recomendación, algún consejo, algo que le quieras decir al paciente que va a recibir radioterapia, algo que quieras mencionar. Bueno, algo muy importante son varios puntos. Muy importante el acompañamiento de su familiar, de su entorno. No es que tiene que ir con un familiar al tratamiento, pero es importante que el paciente cuente con una red de apoyo, porque uno ve la diferencia en el resultado, en pacientes que la tienen y los que no la tienen. Otra cosa importante es que el seguimiento es vital, porque hablamos de que hay pacientes, un porcentaje de pacientes que puede la enfermedad volver, y para darnos cuenta de eso a tiempo y poder ofrecer un tratamiento nuevamente radical o curativo, hay que detectarlo a tiempo. Entonces, una vez el paciente termina su tratamiento, no es que está de alta. El paciente tiene que continuar con sus chequeos regulares, con su cirujano urólogo y con nosotros, Yo los le digo que el ginecólogos, paciente mientras esté vivo tiene que seguirse. haciéndose No, PPA, no le dan no solamente PSA, porque los pacientes puede la enfermedad avanzar y puede hacer metástasis con el PSA normal, sino que hay que hacer imágenes, hay que ir a su urólogo para darle seguimiento, exactamente. aún 10 años después de la. Eso es una, y la otra es que no, el paciente tiene que ir a acudir al médico. No basta con hacerse las analíticas y quedarse con ella guardada. Está por debajo de 4, yo voy ahí en 2 meses. No. Ya el nivel del PSA de ese paciente no se relaciona con el rango que reporta el laboratorio. Es un nivel, el rango normal del paciente o el nivel normal del paciente va a depender de lo más bajito que haya llegado su PSA. Entonces, no es que el PSA en 2 está dentro del rango de 0 a 4 y está normal. Es un paciente que tiene que llevar la analítica al médico. Eso es luego de la radioterapia. Luego de la radioterapia, tiene que llevar la analítica al médico, porque muchos la ven, se quedan con ella en la casa, juntan 2 y 3 y van toda la del año y van a la consulta con 4 PSA, y no es lo correcto. Claro. Bueno, agradezco, Laura, de verdad profundamente tu disposición para poder siempre aportar esta, digamos, una conversación que para nosotros es de rutina. A veces tenemos pacientes en común y hablamos por teléfono de la forma que sea necesario. Y de verdad te agradezco porque siempre tratas a los pacientes con una cercanía, te acuerdas de todos los casos, que para mí eso es sorprendente. Te puedo llamar 2 años después, ¿tú te acuerdas del señor que te envié? Sí, claro, este señor es esto, y siempre estás en la disposición de ayudarme con cualquier información que yo necesite de cualquier paciente. Y para mí eso es admirable porque más allá de la medicina, siempre hay, digamos, la parte humana, que esa es, yo entiendo que es la más importante, porque a veces uno solo se puede involucrar con la enfermedad, pero detrás de esa enfermedad, como mencionamos al inicio, hay un paciente que necesita, digamos, que uno le dé ese afecto y que le dé esa calidad de servicio para que el paciente pueda salir adelante. Claro, la empatía siempre va a hacer que todo salga bien. Bueno, pues nada, gracias a los que están hasta este momento escuchando esta conversación, espero que sea de provecho para todos. Gracias.